¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. En este video vamos a hablar acerca de reciclar nuestras bocinas viejas que tengamos en nuestra casa. Si se escuchaban muy bien pero dejaron de funcionar por alguna razón, vamos a darles vida, vamos a hacerlas Bluetooth con la ayuda de algunas bocinas que tengamos en nuestra casa pero que no sirvan o que no se escuchen tan bien como las que teníamos antes. En mi caso tengo estas bocinas que se me cayeron y aparte cuando las compré no se escuchaban muy bien. Entonces voy a tomar todos los componentes que tengo aquí adentro y los voy a meter dentro de estas. Ok, pues para empezar lo que hice fue desensamblar esta bocina. Yo ya la había desensamblado previamente, como pueden ver aquí ya le había quitado algunos tornillos. Lo único que hice fue quitarle la malla que traía, la malla protectora. Y aquí en los tornillos yo ya se los había quitado previamente. La verdad es que sí me costó un poco de trabajo quitárselos, pero al fin de todo pues quitarle los tornillos. Rompí el cascarón, pero es algo que ya no vamos a necesitar. Lo único que vamos a necesitar después van a ser estas bocinas que ya trae. Como ya les había mencionado, no me gusta mucho cómo se escuchan, pero pues bueno, lo podemos reciclar en otro momento. Y la batería que traía también la vamos a ocupar en las bocinas en las siguientes bocinas en las que le vamos a poner todo lo de el circuito, que es lo que nos va a interesar, ya que este circuito que trae en la parte de arriba, en la tapa, es el que contiene el módulo Bluetooth y todos los componentes que podemos reutilizar en las siguientes bocinas. Sirve de que le damos más funciones. Por ejemplo, aquí le podemos incluir el auxiliar, la entrada del USB, la entrada del cargador para la pila. Y aquí tenemos las salidas, tenemos la salida de la batería y las salidas de las dos bocinas. Lo demás pues es el circuito en sí, pero bueno, eso es lo que vamos a ocupar básicamente. Y pues bueno, antes de montar todo tenemos que asegurarnos de que está funcionando correctamente el circuito para que a la hora de montarlo pues ya esté funcionando y no lo tengamos que revisar desde ceros, es decir, tener que volver a sacar todos los componentes para ver en dónde falla el problema. Pero pues para eso vamos a revisarlo antes. Vamos a checar que aquí está el botón de inicio. Entonces agarramos el circuito y conectamos la batería en donde va para darle voltaje y así poder encenderlo. También vamos a agarrar la bocina y la vamos a conectar en alguna de las en alguna de las salidas que trae el circuito. Y así vamos a comprobar de que se escucha y de que está funcionando perfectamente. Entonces ya conectada la bocina y la batería, procedemos a encenderlo y como vemos ya encendió. Y pues bueno, el punto es checar que está funcionando correctamente. Y una vez hecho esto, pues es momento de montarlo en la bocina nueva o en las bocinas en las que le vamos a implementar todo el circuito. Bueno, lo siguiente que yo hice fue desarmar mi bocina, la que le voy a meter todo el circuito. Como yo ya les había mencionado, yo ya lo había desarmado previamente, nada más para corroborar de que las bocinas sí estuvieran funcionando. Lo podemos probar muy fácil, simplemente agarramos las dos polaridades de las bocinas y les conectamos una pila y se tiene que escuchar como un tronido, un sonidito. De ahí en fuera el demás cableado no nos va a servir para nada. Lo que yo hice fue cortarlo y dejar los puros cables de la bocina. Esto lo hice por parte de la bocina izquierda porque voy a tener dos bocinas, ya que tengo dos salidas por parte del circuito. En cuanto a la otra bocina, como podemos observar, se quemó el circuito. Simplemente lo que voy a hacer es cortar el cable. Y este cable que trae, el cable que venía pegado a la tarjeta, lo corté también y ese lo vamos a reciclar, lo podemos usar en otra ocasión. Simplemente lo sacamos de ahí y lo enrollamos, lo podemos guardar. Bueno, lo que yo hice para conectar las bocinas al circuito, sabemos que las bocinas tienen la salida positivo y negativo. Entonces lo que yo hice fue agarrar 4 cables hembra, los cuales conecté al circuito en sus salidas para las bocinas.
entraron perfectamente, no necesité de soldarla o algo por el estilo. Pero si ustedes tienen otra tarjeta parecida o necesitan conectar esos cables a donde están las salidas de las bocinas de su circuito, en algunos circuitos es necesario soldar los cables al circuito directamente, pero en este caso yo no necesité de eso. Lo único que hice fue recortar las salidas y así posteriormente soldarlas para que no hubiera problema de que se moviera el cable y ya no se escuchara. Bueno, lo siguiente que hice fue hacer un pequeño diseño en la bocina que ya tenía, porque el circuito que yo tenía no se adaptaba totalmente a este diseño. Entonces, si lo quería meter e implementarlo a lo que ya traía, por ejemplo el subir volumen o el apagar y el encender que ya traían estas bocinas, no se parecían en nada el circuito que ya tenía, por lo cual si yo quería adaptarlo tenía que de soldar unos microcomponentes y la verdad es que iba a ser mucho más difícil. Entonces lo que hice fue hacer un pequeño hoyo en la parte de arriba de la bocina principal para que ahí pudiera meter los botones, y sirve de que también le doy el funcionamiento que debería tener con el USB, con el auxiliar, con la micro SD. Y pues bueno, así es como hice este diseño. Bueno amigos, una vez ya hecho el orificio, que la verdad sí me costó muchísimo trabajo, pero al final de cuentas lo logré. Lo logré hacer con un cúter y con el cautín. La verdad es que quemé un poco el plástico para que se hiciera la circunferencia. Y una vez ya hecho el círculo, lo que hice fue agarrar otra vez la tapa de nuestra antigua bocina y volver a introducir el circuito, ya que no tenía que volver a hacer ninguna otra conexión o ningún otro orificio para que se pudiera adaptar a la bocina nueva. Entonces lo que hice fue volver a acomodarla, la volví a atornillar como venía antes en la antigua bocina, para así poder meterla dentro de esta nueva bocina. Me aseguré de que todos los botones estuvieran funcionando perfectamente y que los cables no se movieran, para que al momento de meterla se pudieran escuchar las bocinas. Y pues bueno, al meterla la verdad la dejé un poquito apretada, pero eso fue con la intención de que si se me llegara a caer no hubiera algún daño o a que se zafara otra vez. Entonces lo hice a propósito, que quedara un poquito a presión. Pero bueno, una vez ya introducida nuestra tapa en nuestra nueva bocina, lo que hice fue conectar la batería dentro de una salida del circuito, y después pegarla con silicón caliente para evitar que se moviera dentro del recipiente de la bocina, y así evitar que se desconectara del circuito si se llegara a caer. Posteriormente agarré uno de los cables, unos de los que cortamos del circuito que estaba quemado de estas bocinas, y los pelé. Este cable servía para conectar las dos bocinas y van a hacer la misma función en este circuito. Así como están viendo, se van a conectar las dos bocinas, y el cable principal, que es el que estamos viendo, se va a conectar como si fuera otra bocina. Entonces lo que hice fue pelarlo y conectarlo a la salida para que posteriormente deje salir el cable por un orificio que trae atrás esta bocina, y así se pueda conectar a la otra bocina alámbricamente, es decir, ya podríamos tener las dos bocinas conectadas.
Y pues bueno, una vez soldada la primera parte, que es el cable que va a llevar el extensible de la primera bocina, soldé el segundo cable que va a ir a la bocina secundaria, el cual lo conecté a la primaria, y cuando lo encendí escuché que ya se había encendido y pues había funcionado correctamente. Después, antes de soldar la segunda bocina, conecté unos caimanes a las segundas salidas para asegurarme de que funcionara correctamente. Entonces al momento de encenderla pues ya vi que funcionó y era momento de soldarla. Bluetooth mode. Ok, después de haber soldado todo, hice una pequeña prueba. Encendí las bocinas y las conecté por medio de Bluetooth a mi teléfono y puse un poco de música. Podemos escuchar de que ya sirven. Ahora solo queda cubrir las partes estéticas para que se vea bien. Aquí en esta bocina tuve un pequeño fallo debido a que los cables que se conectaron al circuito se movieron, entonces al momento de acomodarlos ya se pudo escuchar. Y pues eso lo soluciono posteriormente aplicando un poco de silicón caliente al cable y fijándolo bien para que no se pudiera mover dentro de la bocina. Bueno, finalmente lo que hice fue volver a meter ese circuito viejo que teníamos adentro de la bocina, el que estaba quemado. Ya sabemos que no sirve, pero lo hice con la finalidad de que los botones de subir volumen y el de encendido que tenían antes, pues dejarlos para que mantuviera esa esencia de la bocina vieja, ya que si se los quitaba pues quedaban esos hoyos ahí y la verdad no me gustaba cómo se veía. El punto era ese, para darle más estética. Lo que sí hice fue conectar ese LED que traía a las bocinas para que prendiera de acuerdo a la música, y pues bueno, así es como quedó.
bueno amigos, espero que les haya gustado el video, no olviden darle like, suscribirse al canal. Y pues bueno, este video lo hice con la finalidad de reutilizar nuestras bocinas viejas. Ya sé que no creé el circuito desde ceros, pero el punto de esto es que reciclemos de los aparatos que tengamos en casa para poder crear otros que nos puedan servir. Nos vemos hasta la próxima, adiós.